Hoy es miércoles 7 de enero del año 2026. Vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde con la oración inicial. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdadera impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que ordináis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartándonos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Sé, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums a quienes se encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado, de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al Espíritu de Genaro Valladolid, de nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Estamos leyendo el día miércoles el libro Yo soy el camino. Espíritu José Antonio, medio Jorge Berrío Bustillo. Hoy toca numeral 6, página 26, la luz. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Capítulo 3:19. El proceso evolutivo del ser va de lo sublime a lo complejo, de la ignorancia a la sabiduría, de las tinieblas a la luz, depurándose a través de experiencias que le ayudan a estructurar su espiritualidad a través del desarrollo que de existencia a existencia tiene. Cuando el Maestro Jesús vino al mundo, trajo la luz del conocimiento de la verdad, trascendió más allá de las percepciones de hombre y marcó la historia por la vivencia pura del amor. Al no entenderlo, lo perseguían. La admiración se disfrazaba de envidia, la intriga aparentaba sonrisas. La hipocresía se escondía, era la lucha. Entre las tinieblas, la sombra y la luz, la claridad. Entre los atavismos psicológico-espirituales, el hombre conoce más la sombra que la luz, porque de allá viene, ascendiendo gradualmente, va conociendo las claridades de la verdad y la justicia divina. Por eso, el hombre ama más lo que es, temiendo dejar el ego que enfermo está, para alcanzar una conciencia trascendental. Su condenación, es decir, el porqué de su sufrimiento. El temor a la transformación, a abandonar el hombre viejo, le mantiene atado al sufrimiento escuela. Avancemos hacia la luz aceptando el reto de ser diferentes a lo que somos, construyendo las estructuras interiores de la fe, de los valores y virtudes que iluminarán el alma y pacificarán las emociones. Sigue el mensaje del Maestro de todos los tiempos, siendo fiel a su verdad, sin dudas ni temores, y el sol brillará dentro de ti, sin proyectar sombras, solo luz, más luz. Numeral 7. La siembra. Y el que siega recibe salario y recoge fruto, para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Juan 4:36. Los divulgadores del mensaje de la buena nueva son sembradores de luz, siembran en los corazones, siembran en las almas, labrando surcos de claridad inconmensurable y eterna. El que recibe la enseñanza verá resultados. Él la ciega de una mañana, la felicidad de haber encontrado la luz y vivenciando lo más profundo del alma la realidad y el amor divino. Sin salario se recompensa la felicidad y la paz en la inmortalidad eterna. El gozo es profundo para el que escucha y tiene oídos para oír. Pero el que sembró y vivió de acuerdo a lo que enseñó, será feliz dejando una escuela de luz en las almas que transitaron por el camino de la realidad, sembradores de esperanzas, sembradores de fe, sembradores de amor, sembradores de confianza, sembradores vivos de la semilla divina del conocimiento universal. Lo que siembres, sembrador, siémbralo bien, para el que recibe tu semilla diseminada logre junto con tu alma gozar de la presencia divina
por el deber cumplido siendo justos, buenos, veraces y caritativos. 8. La fe. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Juan 4:50. Cuando se tiene fe, no se duda. Hay confianza. El maestro realza la fe como punto trascendental en la realización humana. La fe es la virtud, su motor es la voluntad dinamizada por el querer. El querer nace como un sentimiento profundo del deseo de alcanzar algo. El ignorante se detiene en su primitivo ego satisfaciéndose en sus instintos y sus deseos que son de índole materialista, inmediatista y de condiciones groseras. Cuando vivencia experiencias que desarrollan y agudizan un poco su espiritualidad, los deseos tienen una connotación diferente. Los valores cambian de condición y si se unen a la herramienta del conocimiento, que es una palanca segura de trascendencia, el hombre se abre hacia un querer más espiritual donde ser es más importante que tener. Su voluntad se despierta creyendo más en sí, en Dios, y conquista la fuerza interior llamada fe. Fe, conquista del alma, que lucha, que crece, que se engrandece. Esa fe en la verdadera, la robusta y firme. No dudes. Ve y cree siempre en la voluntad divina que sabe que es lo mejor para ti y para tu entorno. 9. Palabra y acción. Ni tienes su palabra morando en vosotros, porque aquí, a quien Él envió, vosotros no creéis. Juan 5:38. El asimilar la verdad es un continuar permanente en el ser. Si se cree en Dios, el Creador se tiene que confiar en su obra. Cuando el hombre de fe racionaliza el conocimiento, reafirmándolo como su verdad, guarda en sí la convicción de su realidad y de su creencia. Creyendo en Dios, aceptamos a Jesús, el modelo enviado para que sirviera de guía en el engrandecimiento interior del ser. Los hombres vieron en él un peligro, no lo entendían, no creían en él. Su enseñanza era contraria al dominio y poder temporal que la religión sostenía. Enseñaba el perdón y ellos odiaban a sus pueblos vecinos. Enseñaba la paz y ellos eran violentos. Enseñaba el amor y ellos repudiaban. Enseñaba a adorar a Dios en espíritu y ellos gustaban de los sacrificios y ritos exteriores. Enseñaba la sinceridad y el amor al prójimo y ellos engañaban, arruinaban y explotaban. Hoy estamos llamados a vivenciar en el corazón la fe, para así convertirla en nuestra forma de vida, cristianos de palabra y acción. 10. Cumplimiento de la ley. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Juan 5:4. La ley de causa y efecto se cumple siempre. Jesús, el Maestro de todos los tiempos, cuando dijo, porque de mí escribió él, refiriéndose a Moisés, muestra que en el mecanismo divino todo está organizado cumpliendo una ley. No hay azar, ni casualidad, ni improvisación, todo se cumple. Él vino a la tierra en el momento indicado por la ley de evolución. Al comprender lo lento del progreso del hombre, encarnó para darle el impulso al planeta que debía comenzar su proceso depurativo, para dejar los vestigios del primitivismo y entrar en la era de la espiritualidad. Pero el hombre no entendió el mensaje, mezcló poder y avaricia con la fe y el mundo. Se detuvo, para así tornar muy lento el proceso de transformación moral. Ya han pasado más de 2000 años y sigue el proceso de materializar el amor como terapia curativa e iluminativa del ser. Cuando se escribió sobre él y su misión, el inmediatismo, lo materializó, y el hombre, cuando lo conoció, se frustró porque ansiaba un reino terrenal. Creamos en él como el Mesías, el enviado. El Verbo se hizo carne, se materializó el amor con su venida. No perdamos más tiempo, aprovechemos el hoy para dar lo mejor siempre. 11. El tiempo. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Juan 7:6. El tiempo es para cada uno un momento que se experimenta, todo tiene su tiempo. La semilla en su momento se transformará en robusto árbol, la gota de agua en su momento se unirá al gran océano. El progreso como ley natural nos da saltos. Es un permanente transformar en ciclos irreemplazables. El maestro, al decir mi tiempo aún no ha llegado,
y que el nuestro siempre está presto, enseñaba que su momento de reinar no era aún, porque el hombre no entendía su mensaje y todavía hoy no lo comprende, porque el hombre se detuvo en la letra y no en el espíritu del mensaje. La madurez emocional y psicológica es mucho más lenta que la intelectual, por eso aún existen tantos conflictos, neurosis, angustias y cuadros de difícil comprensión. Hoy, nuestro reto es vivenciar el mensaje del Maestro Jesús, librándonos de paradigmas, dogmas, ritualismos, cultos y salvacionismos inmediatos. El trascender es un proceso de crecimiento que debemos construir paralelamente, cubriendo todos los campos de la experiencia humana. Ayudemos a que su reino comience a sentirse en la faz de la tierra, comenzando por iluminar nuestros corazones, grabando la letra sin olvidar que lo importante es vivir el mensaje de vida y paz cada día, creciendo, superando los retos con optimismo, fe, alegría y esperanza en un mañana mejor. 12. La palabra. ¿En qué habla? El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es el verdadero y no hay en él injusticia. Juan 7:18. La boca habla de lo que está lleno el corazón, nos enseña el Evangelio de Jesús. Muchos hablan sin conciencia de los resultados de sus expresiones verbales. Las palabras se impregnan de vibraciones que repercuten en la acústica del alma, trayendo resultados proporcionales al tipo de vibración emitida. En lo que respecta al mensaje consolador que nos dejó el amigo de todos los tiempos, muchos hablan queriendo divulgar el mensaje y son palabras vacías que llenan los oídos pero dejan el alma sin rumbo cierto. Otros siembran temores, miedos, porque predican un Dios con características humanas inferiores e infelices. Otros con su elocuencia fácil y lúcida engañan, seducen, para recibir beneficios inmediatos y desconocen los efectos, las consecuencias del abusar de la buena fe de los que escuchan y siguen. Estos mensajeros no son verdaderos, no hay en ellos el sello de garantía de una vivencia, de una verdadera espiritualidad, el desinterés. Mientras exista interés de cualquier índole en el alma humana, no habrá justicia en sus actos. Cuando hables, trata de asimilar tus palabras, porque estás señalando la senda de tu vida y de los resultados serás responsable. 13. El Maestro. Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Juan 7:27. El Cristo, el enviado, será siempre Él. Cada uno es de acuerdo a sus conquistas, nadie reemplaza a otro, somos únicos, el Cristo es Jesús, el Rabí, enseñó como ningún maestro había enseñado. Sus características eran inconfundibles. Hombre de reflexiones profundas, poco sonreía, su mirada serena inspiraba respeto. Irradiaba en unos autoridad y en otros amor. Admirado por su humildad que no lo hacía sufrir por nada. Comprendía sin señalar, envidiado por los que sabían las leyes pero no vivían el mensaje. Él siempre fue, es y será el modelo, el parámetro a seguir. Por eso, ante ese gran ser, estable y profundamente consciente de su realidad y del Padre que le envió, en la pregunta 625 del libro de los Espíritus se le sitúa como modelo único a seguir para el hombre de la tierra. Ved a Jesús. Responden los guías de la humanidad ante el interrogante del insigne maestro Allan Kardec. 14. La demostración. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Juan 8:13. El hombre, cuando se siente incapaz de alcanzar sus metas, se torna violento o depresivo. En las cuestiones morales no es diferente. Los fariseos, incapaces de vivenciar el mensaje, exigían virtudes en los demás. Rígidos e inflexibles, utilizaban la palabra para presionar el comportamiento de otros seres. Eran sabios porque conocían de memoria las Escrituras, pero no tenían la sabiduría que es la asimilación de las palabras para convertirlas en realidades existenciales. Cuando Jesús de Nazaret irrumpió en la vida religiosa, dio el testimonio con su vida, en los momentos más difíciles fue capaz de lanzar palabras de luz y vivir iluminado. Decía palabras de consuelo y él a todos consolaba. Expresaba palabras de vida eterna y demostró su eterna vida porque vivió la verdad. Él es el testimonio cierto. Seguirle es una felicidad.
pero no en el sentido de su imagen o sus palabras. Seguirles, comprender, reflexionar y liberarnos de los paradigmas para entrar en el mundo de realidades. Nuestro testimonio debe ser dado. Comencemos por las cosas sencillas del día a día. Fortalezcamos en la verdad y la verdad nos hará vivir en paz. La autoridad de Jesús estaba en su vida pura y sincera, justa y buena. Ese era su testimonio. Número 15. La búsqueda. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Juan 8:21. Seguir al Maestro es una decisión muy difícil para el hombre moderno, que se exige y se angustia mucho por los altos niveles de competitividad. El tiempo es muy rápido para aquel que se siente presionado por sí mismo. Hoy más que nunca se necesita buscar al Maestro, pero ¿dónde? Busquémoslo en lo más profundo del corazón, allí está la solución, y este es el lugar en que menos buscamos, porque siempre buscamos fuera de nuestra alma y no encontramos nuestra realidad espiritual. Hagamos un reencuentro con el Maestro para no morir en el error. Despertemos el Cristo interior, cultivando buenos sentimientos, pensamientos, adquiriendo conocimientos y vivenciando una conducta dentro del bien. La luz brilla para todos por igual. Es el receptor quien asimila lo que recibe de acuerdo a su capacidad de percepción. No perdamos la oportunidad de buscar al Maestro sinceramente. Con una intención verdadera de ser felices, lo encontraremos. Ya Él vino. Ahora nos toca a nosotros ir a Él. 16. Los vínculos. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Juan 8:35. Los vínculos espirituales son los verdaderos lazos que fortalecen y unen. La simpatía entre los seres humanos es punto de encuentro para que florezcan sentimientos mayores como el afecto, el cariño y el amor. Cuando estos lazos no son fuertes, desaparecen las relaciones. El hastío domina, la apatía aparece, la impaciencia gobierna, la intolerancia reina. Por eso, el esclavo no queda en casa siempre. El esclavo puede representar cualquier ser humano, cualquier persona. Si no formamos vínculos de afecto basados en el respeto, la solidaridad, la fraternidad y la simpatía, estos lazos no son duraderos. Mientras que el Hijo sí queda siempre en la simbología del amor. Cuando el sentimiento es profundo, transparente y sincero, ni el tiempo lo rompe ni la distancia lo acaba. Por eso no debemos perturbar, desequilibrar ni hacer daño a nadie, porque solo quedaremos y rechazados seremos. Comprendamos, toleremos pacientes a todos, dándoles el ejemplo de la armonía y serenidad, y atraeremos a todos, manteniéndonos envueltos en el ambiente agradable y fraterno del amor. No temas amar. Ese se devuelve como bendición y alegría a tu vida. Bríndalo ya. Es hora de amar. 17. La comprensión. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Juan 8:43. A pesar del tiempo que ha transcurrido desde la Galilea hasta hoy, el hombre tiene el problema de la interpretación. De acuerdo al nivel espiritual, así será la capacidad de interpretación cercana o distante de la verdad. El hombre materialista desconoce la realidad del espíritu, interpreta y entiende las verdades desde su ángulo materialista, y por eso vemos religiosos movidos por ritos, creencias y prácticas que circulan alrededor de lo material, lo inmediato. Son los que no entendieron el lenguaje alegórico de las parábolas y de las costumbres de la época en que el Maestro nos visitó. El inmediatismo nubla la percepción de la realidad, llenándose de soluciones cómodas y fáciles, prometiéndose cielos sin esfuerzos y felicidades utópicas. En la medida que el ser se torne más virtuoso y lleno de amor, podrá escuchar y entender los efectos libertadores del mensaje renovador del Cristo. No dejemos de cultivar la humildad para llegar a ser sabios. La luz brilla para el mundo. No pierdas tiempo, es hora de iluminarte. Vive el mensaje y vivirás en paz siempre. 18. Inmortalidad. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58. Antes que Abraham viniese a ser el patriarca, ya el Maestro Jesús existía como espíritu viviendo
en el mundo espiritual guiando los destinos del orbe terrestre. En este versículo el maestro enseña la preexistencia del espíritu antes de la cuna. El espíritu antes de renacer en un nuevo cuerpo, ya es, piensa, razona, tiene sus conquistas, como también sus imperfecciones, deudas que cancelar, compromisos a cumplir. Para el hombre que no entiende la inmortalidad del alma ni la ley de reencarnación, es muy difícil comprender la enseñanza del mensaje. Jesús, antes que Abraham, ya pertenecía al grupo de espíritus amadores. Jesús fue el nombre que tuvo en la tierra, pero antes, ¿cuál era su nombre? No importa. Él era ya grande en sus conquistas, virtudes y valores. Su amor era tan grande que se ofreció para venir y dejar huellas imborrables en su tierra protegida y amada. En el numeral 19 del libro Yo soy el camino del espíritu, José Antonio, medium Jorge Berrío Bustillo. Experiencias como título y engrandecedoras. Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él. Juan 9:3. Dice acá: el estudioso del Evangelio comprende que para el hombre las experiencias de la existencia terrenal deben ser vividas porque hacen parte de sus pruebas, expiaciones o misiones. Pruebas, exámenes que definen el nivel de sus conquistas, evaluaciones en las facetas intelectuales y emocionales de toda índole. El libre albedrío influye en su manejo y superación. Expiación, deuda por saldar, efecto de errores, equivocaciones de un ayer, es más punzante y aguda que la prueba, llega para instalarse lastimando el corazón, se salda con el dolor que se hizo sentir en el corazón ajeno. La expiación se supera cuando el espíritu aprende y se libera, educándose y trascendiendo en la espiritualidad con una conciencia plena. Misión, deber a cumplir. El misionero es alguien que entendió la verdad y la demuestra. No sufre la rebeldía, ni la queja, ni el lamento por lo que experimenta, comprende y da testimonio. En los misioneros se manifiestan las obras de Dios. Se ofrecen con alegría al servicio, se dan con entrega incondicional, humildes y buenos, confían siempre en Dios, en su amor, su protección y justicia, por eso son diferentes. Entonces aquí nos comentan las experiencias engrandecedoras, primero las pruebas y las que todos tenemos. y depende de la actitud que nosotros tomemos en cuenta ahorita este ejemplo. Lo que nos pasa hoy es lo que nos está pasando todos los días. O sea, por el tránsito, se desespera. Entonces, al uno desesperarse, atraemos a ciertas entidades que también nos incrementan a la desesperación, sin darnos cuenta. A veces solo con el hecho de estar intranquilos, entonces hay ciertas circunstancias que se van dando y entonces ya el ambiente se va como en nuestro entorno desarmonizando. Pero si nosotros tenemos una postura distinta y decimos, bueno, esperemos, y tenemos esa postura, hay momentos en los cuales que a veces en el nudo donde uno está, se sale de la manera que uno menos se imagina, ¿verdad? Yo lo vi, ¿verdad? Porque por ejemplo ella me dice, yo dije, voy a salir a la San Juan porque ya, o sea, este lado no va a estar bajando, está tapado. No, y llegamos a la San Juan, logramos medio pasar y todo, pero fue un poquito porque se habían quedado atravesados. Le digo yo que ese carril reversible, o sea, son o sea, se juntan 3 carriles para subir a uno. Sí. Entonces, logramos pasar y todo. Y también en la entrada dudamos, dije, ¿será que interrumpimos? No, bienvenido, ¿no? Excelente. Bienvenido, sí. No, se puso tensa un poco ahí. No, claro. Y es que es normal. Y nosotros en algunas ocasiones hemos comentado que uno trata de la manera de estar bien, pero también hay ciertas entidades que no les parece que uno, pongamos de esta manera, vuelva al estudio, vuelva al querer aprender, vuelva a querer tomar una fase importante, porque es la parte de la espiritualidad. Entonces nos van a poner una serie de elementos para que nosotros no continuemos. Y ahí está la parte que nos toca a nosotros decir, bueno, sigamos. Y entonces con sigamos, con esa actitud, nos van apoyando nuestros hermanos superiores. El dicho cuando uno era jugado de pato, el que se enoja pierde. Y es cierto.
porque cuando nosotros nos enojamos, nos desequilibramos y ya no aprovechamos el juego, sino que la molestia ya no nos permite disfrutar, sino que nos coarta la oportunidad de, por lo menos, pasar un buen tiempo, un buen momento, aunque esté perdiendo uno, si es que estamos jugando, que si un partido de fútbol es algo que se me ocurre. No, yo le decía a él, es que lo que pasa no es tanto que yo tenga prisa, digo, pero ¿por qué la gente se atraviesa si ya está en verde? Es que eran los que estaban atravesados, porque ya no deja pasar los de allá, ya no deja... Porque hacen cabalmente bloquean la intersección, ¿verdad? Y ahí es donde yo le dije, ¿y sabes qué es lo que pasa? Entonces ya empiezan a calentarse los ánimos. Sí. Exactamente. Entonces ya hay la situación. gente ya va molesta, ya va... Ya... Sí, se va complicando y entonces cuando uno va analizando que la cordialidad, cordialidad, pero también la buena conducta del quien está manejando, dejando libres esos espacios, aunque despacito va pasando, ¿verdad? Va mejorando la situación. Claro. Dice aquí, dentro de la expiación, dice, deuda por saldar, efecto de errores, equivocaciones de un ayer, es más punzante y aguda que la prueba. O sea, nosotros tenemos que expiar, y dentro de las expiaciones son ciertas circunstancias con que nos pasa con ciertas personas que uno dice, pero no le he hecho nada. Y con esta persona tengo tantas dificultades, tantos conflictos, tantas molestias, pero no le he hecho nada. Entonces es muy probable que en esta existencia sí no le hemos hecho nada. Pero anteriormente, en este caso, pongamos entre paréntesis, se las está cobrando. Y entonces por eso nos comentan acá de la actitud de pedir a Dios, y tal vez uno no está en esa posición de estar tranquilo, pero sí pedirle a Diosito que le dé más fortaleza, que le dé más paciencia, que le dé más coraje, que lo haga sentirse uno más tranquilo para poder transmitir esa tranquilidad hacia esa persona. En este caso, yo quería comentarles, yo conocí a una persona hace algunos años atrás y me comentaba que el primer jefe que esta persona tuvo era muy amable con él, y fue muy amable el tiempo que él vivió. Y la esposa era una persona muy irritante, muy difícil. Muere su jefe y pasa a ser su jefa la esposa. Y dice que era bien fuerte, o sea, fueron como de 8 a 10 años más o menos ese conflicto, y que le gritaba y todo, y eso, sí, está bien, y a ciertos años después le dijo, mire, usted discúlpeme, usted me ha aguantado mucho, me ha soportado todas mis enojos, yo los recargo sobre usted, y usted siempre tranquila, y le agradezco. Pero obviamente ella iba absorbiendo, esta persona, toda esa energía pesada. Al final, y lo que sí uno va aprendiendo es cómo ella, y claro, por eso también tenemos que irnos preparando nosotros, ser el agua ante esa situación bien fuerte como fuego aproximadamente, ¿verdad? Entonces, son situaciones que en este caso cuando ella me iba contando, y uno piensa, yo estaría en esa posición de aguantar las actitudes bien ofensivas por parte de esta jefe. Pero son cosas que también uno ve en ellos, y uno a veces con otras personas aguanta, ¿verdad? Aguanta y va aprendiendo también de ciertas circunstancias. Eso es en cuanto a la expresión. Ahora, cuando ya nos indican acá misiones, misión es deber a cumplir. El misionero es alguien que entendió la verdad y la demuestra. No sufre la rebeldía, ni la queja, ni el lamento por lo que experimenta. Comprende y da testimonio. Y los misioneros se manifiestan en las obras de Dios. Y entonces son aquellas personas que no dicen todo lo que les ha sucedido y están contentos. Y están tranquilos, y dicen, hombre, todo pasará, pero mire cómo le dio, mire qué actitud tuvo para con usted. No se preocupe, ni se dio cuenta. ¿Cómo no se va a dar cuenta? Bueno, es probable que esté mal, pero en su momento estará mejor, y comprendamos. Entonces, uno aprende de ellos, porque dice, no, sí, así tenemos que actuar. Porque teniendo esa postura, ya la mayoría va contagiando para que se vaya suavizando. Sí, o sea,
Sí, es que actualmente la tolerancia es tolerancia cero. Ajá, sí. Tolerancia cero, entonces debemos ser empáticos unos con otros. ¿Verdad? Y aparte uno debe andar uno precavido, porque sabemos que va a venir gente que anda pensando saber ni en qué. Sí, sí. En qué. Entonces, lo prudente, ¿no? Y tratar de salir, si te voy a un lugar muy lejos, tratar de salir media hora más todavía de lo proyectado. Sí, no, y de hecho cuando nosotros vamos observando ese tipo de situaciones, uno aprende muchísimo de esas personas que ya han atravesado ciertas pruebas y lo toman con mucha tranquilidad. Y cuando tal vez uno quiere hacer las cosas rápido, pero ven esa tranquilidad, uno tal vez se puede ofuscar, pero llega un momento en que contagia y se calma. Entonces uno dice, pero está calmado, bueno, las cosas van a ser y salen. Pero también son las actitudes que nos están demostrando a través de esta de su superioridad en cuanto al conocimiento, ¿verdad? Por eso dice acá que no se irrita, sino que comprende que es una prueba que hay que atravesar. Dice, se dan con entrega incondicional, humildes y buenos, confían siempre en Dios, en su amor, su protección y justicia. Por eso son diferentes. Vamos a ver el numeral 20. Dice, los ciegos. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Juan 9:39. Llamar a juicio es el momento decisivo donde se definen muchas situaciones. El Maestro Jesús vino a cambiar el mundo con su mensaje renovador. La luz viva de la verdad hacía presente en la tierra, en las religiones que representan las verdades espirituales, que son las que deben ver con más claridad dichas verdades. Muchos de sus líderes no viven en el mensaje por estar hipnotizados por el poder, las riquezas y el facilismo material en que sus posiciones los ubican. Están en la luz, pero no ven, son ciegos, guiando a ciegos. Mas aquellos que teniendo el corazón sencillo reciben el mensaje y viven una experiencia espiritual enriquecedora, son los que, no viendo, verán y ocuparán los puestos de los que aparentemente comprendían y dirigían. La capacidad de asimilación de las informaciones depende del grado de espiritualidad que se posea. No es entrar a conocer determinados temas los que nos hacen mejores, es a través de la vivencia que nos autoiluminaremos. Este es del título, los ciegos. Y si es verdad, cuando se dice un ciego no puede guiar a otro ciego. Y en un lugar donde hay muchos ciegos, el tuerto es rey, porque tiene la oportunidad el que por lo menos tiene opciones de ver, aunque sea con ojo. Y entonces aquí nos comenta la importancia de nosotros no dejarnos dominar por las tinieblas. Si queremos verlo de una forma alegórica, que trata la manera de nuestros hermanos de desarmonizarnos, y nosotros estaremos en la disponibilidad de ser mejores. Claro, hay un proceso que en donde nos encontramos actualmente es un proceso de expiación y prueba en donde la maldad prevalece. Sí, o sea, cuando se ha tenido dolor, se empieza a ver como ahí se regresa, Sí. se regresa uno Sí. a los orígenes, a lo básico, Sí. porque digamos, no tengo dolor, no me preocupo, estoy bien, a mí no me toca, entonces el propio ego ya hasta se exalta porque hay tanto encarnados como desencarnados que hacen la corte. Sí. Y ahorita que usted mencionaba y dijo algo bien cierto del dolor, ¿verdad? Mientras no tengo dolor, yo estoy tranquilo y hago mis cosas. Tengo un primo que hace, creo que 2 o 3 años, le dio un infarto. O sea, él trabajaba muchas horas, él es ingeniero industrial, en su trabajo, dando clases, de todo, haciendo de todo, y de repente ese corte en el trabajo, ya vive diferente. O sea, me comentaba, mira, ahora valoro más el tiempo,
me siento, trato la manera de no, sí esforzarme, pero hasta cierto punto, cuando ya siento cierto dolor, digo, tengo que hacer una pausa. ¿Por qué? Porque usted acaba de comentar, cuando ya tenemos dolores, cuando ya tenemos ciertas circunstancias que atravesamos y nos están dando otro tiempo más para poder aprovechar, entonces ya puede verse el entorno que está y se cuida más, ¿verdad? Y tal vez, quizás, vela por hacer otras cosas que no son todas las cosas que tienen que ser materiales, porque y por ejemplo, digamos, esto del dolor, el sufrimiento une. Ah, sí. El sufrimiento une, sí. Porque, o sea, hay gente que tiene un problema tan más grande y tal vez está dando más apoyo que alguien con algo más ligero. Sí. Entonces, sí, uno, o sea, menos, o sea, tampoco debo ser tan impaciente, tan poco falto de fe y eso. Entonces, todo eso va. Entonces, cuando uno ya sabe y ve todo eso, o sea, pasa un sufrimiento, un dolor, ya cambia. O sea, es cierto. Se debe cambiar la actitud. Sí. Y ahí los hermanos lo escuchan a uno. Sí. Y ellos le abren el camino, o sea, lo que uno no pensaba, o sea, por X o Y razón. Está uno atravesando esas pruebas y que solo es cuestión de tomarla con mayor calma y seguiremos atravesando esa misma prueba, solo que ya tomándolo con calma ya se siente diferente, aunque sea lo mismo. Y por ejemplo, digamos, pasa con esto, ¿no? Por ejemplo, con los primos, nos dan una opción de que cambiemos. Exacto. Cambiemos. ¿Por qué? Sí. Porque estamos erróneos, sí. Estamos erróneos en lo que hemos pensado. Sí. Porque cuando nos desencarnamos, por más títulos, por más doctorados, eso no son de nada. No. O sea, ni la comida que me pude haber comido antes de desencarnar se va conmigo. Sí. Entonces es lo que no entendemos cuando en la medida todo esto es para empezar a desmaterializar, Sí. a saber que lo material va y viene y tendremos lo que necesitamos y cuando lo necesitemos será provisto. Sí. No cuando queramos, no sea por vanidad, por ego, porque, por ejemplo, digamos, yo recuerdo de pequeño, la gente salía a comprar a diario, no había necesidad de refrigerador. Sí, cabal. Sí. No había necesidad de refrigerador. Y su carne, la carne la daba el carnicero en papel periódico. Ah, sí, claro. La gente llevaba su bolsa y le echaban sus verduras. Sí, es verdad. O sea, el azúcar venía en costales en costales de hilo, sí. Nada plástico, nada. Sí. Y la gente, mejor camino. Y entonces hacía caminata consciente y todo, disfrutaba los paseos. Y muchas gracias por esos comentarios, porque en determinado momento nos estamos como destruyendo, porque de lo simple que teníamos, ahora lo vemos muy complejo. Alguien hizo un comentario bien interesante cuando dijo, era un humorista, cuando dijo, antes no se le pedía que la leche descremada, que la leche deslactosada, no, ahí estaba la vaca, llegaba el señor, ordeñaba la vaca y aquí está su leche. O sea, este tipo de situaciones en donde se va complicando, porque antiguamente incluso cuando dicen ahora a los niños, se les pregunta qué es lo que quieren. No, antes lo que tenía y lo que había, pues se le da, y te lo comes porque te lo comes y solo eso hay, ¿no? Entonces son situaciones en las cuales es importante hacerles mención y hacerles entrar en razón a los nuevos integrantes de este globo terráqueo, para que puedan darse cuenta que hay ciertas limitaciones, y aquellos que tienen, gracias a Dios tienen, y hay otros que no tienen. O sea, y tienen mucha escasez, bastante escasez. Vamos a continuar con la lectura. Dice aquí, en el numeral 21, el rebaño. Y cuando ha sacado fuera a todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Juan 10:4. El ser líder es una misión con responsabilidad de gran magnitud. Los seguidores, adeptos y simpatizantes de determinadas ideas
programas y creencia siguen muchas veces más al líder que a las ideas. Los pensamientos se olvidan. La presencia material del líder los alimenta y estimula. Los seguidores tienen sed y si el líder le brinda la linfa cristalina de la verdad y su testimonio logrará transformar corazones, guiar sociedades, porque conocen su voz, es decir, identifican el ejemplo y lo siguen. Esto sucede en todos los grupos o agremiaciones. Todavía se necesitan líderes, sacerdotes, pastores y dirigentes. El hombre no tiene la madurez psicológica de poder avanzar en la escala de la evolución espiritual sin un modelo a seguir. Para no sufrir decepciones y desengaños, no idolatremos ni endiosemos a seres humanos que por más espirituales y sabios son seres humanos, imperfectos en vía de trascender. Vive la verdad y serás libre. Bonito, ¿verdad? Porque en este título del rebaño nos comentan la importancia de que nosotros sigamos las directrices de la doctrina espírita y que obviamente acá nos están indicando que por más esfuerzos que están haciendo los líderes, son seres humanos, o sea, tienden a errar, tienden a equivocarse, tienden a faltar. No es que no se permita, por supuesto, un líder nos ayuda muchísimo a lo que él diga en determinado momento, pero también necesitamos en un momento dado tener nosotros el libre albedrío y por eso tenemos la libertad y la oportunidad de discernir qué hacer y qué no hacer. Llega un momento dado, considero yo, y hemos visto en algunas instituciones espíritas, tanto de Honduras como de El Salvador, creo yo, en donde lo que decía el hermano orientador, entonces todo lo hacía, y está bien, pero los mismos espíritus nos indican en los libros de las obras básicas que analicemos sus directrices, analicemos qué es lo que se va a realizar y cómo se va a realizar y si es por el bien de todos. Entonces yo comento esto porque lastimosamente conocimos una institución en Honduras en donde algunos hermanos querían venir, por ejemplo, a Guatemala para el Congreso Espírita que se realizó en el 2001 a nivel mundial, pero como el director espiritual dijo que ellos no podían, sino que habían otros que estaban asignados, respetaron esa posición y no pudieron viajar. Entonces uno hace una evaluación, o sea, ese tipo de situaciones, quien quiere ir va, y es para seguir aprendiendo y para seguir colaborando. Y entonces yo cuando escuché eso, yo respeté, pero dije no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque, y habían otros que habían sido asignados y no tenían la plata para ir. Entonces, ahí es donde se va teniendo ciertas dificultades. Claro, uno va aprendiendo de eso, o sea, de tener mucho cuidado, aquí lo que mencionaba, a endiosar a los hermanos o idolatrar a los guías. ¿Por qué? Porque también recordemos que es muy probable que dentro de esas comunicaciones mediúmnicas hay espíritus también que procuran desarmonizar y no guiar correctamente. Eso es lo que se me ocurre compartirles. Y también el rebaño en donde, bueno, sí, o sea, si yo me siento cómodo, quien está dirigiendo y está haciendo las cosas bien para que todos vayamos colaborando, excelente, uno se siente contento y uno colabora y participa. Pero si dentro de quien está guiando hay ciertas cosas que también por eso nos ayuda mucho estudiar, por eso nos ayuda mucho tener las bases para decir, no, esto no me parece, y poder platicarlo con la demás. Mire, fíjese que yo considero que esto no está bien por este punto. ¿Por qué? Porque nos podemos desviar con mucha facilidad. Comento esto porque hace como unos 20 años atrás, yo vi un hermano medium que se llama Gasparet, que a través de él pintaban obras. Eso se llama medium psicopictórico, o sea, a través de los diferentes cuadros, él estaba en trance y se hacían unas obras de Monet y de diferentes artistas, y a veces habían dos cuadros, un cuadro acá y otro cuadro acá, con las dos manos hacía diferentes obras y con diferentes autores espirituales. Muy, muy interesante. Yo me encantado estaba. Pasaron los años, cuando yo quise volver a ver videos, eso fue en YouTube, con respecto al desarrollo de
de la mediunidad de Gasparetto se había desviado. Y él mismo comentó en sus inicios que habían pasado de 8 a 10 años en prueba para que las entidades superiores le pudiesen guiar en cuanto a poder hacer ese tipo de obras. ¿Pero por qué se hacían esas obras? Porque se vendían y se utilizaba el dinero para obras sociales. O sea, actividades para ancianos, actividades para orfanatos, actividades de diferente índole. Pasados los años, cuando me di cuenta, él había estudiado como psicólogo, tenía una mansión preciosa, pero ya la mentalidad era de negocio. Y lastimosamente, si no estoy mal, también la mamá aparentemente psicografiaba varios libros, pero en plan de negocio. Entonces, todo esto nos lo fueron también dando a conocer nuestros hermanos brasileños en algunos puntos. Entonces uno se desmoraliza, pero también aprende. O sea, a aquellos que tenían la mediunidad bien desarrollada, y por eso nos comentan en las obras básicas de Allan Kardec y en el libro de los mediums, en donde tenemos que vigilar en el inicio de la mediunidad, durante la mediunidad del desarrollo y al final de nuestros días. O sea, hay que ir evaluando, y por eso también escuchar a aquellos que nos están dirigiendo, o los mismos compañeros con que miren, yo creo que no está bien tal y tal punto. Que aunque se moleste aquel, pero por lo menos lo hace a uno recapacitar y ver cómo está la situación. Es que el enriquecimiento es infinito. Eso, exacto. No hay, Perdón. no hay límite a cuánto se puede avanzar, cuánto Sí. se puede progresar. Y sí, casi que cuando fluye economías óptimas, la tentación es grande. Sí, sí. La tentación es grande, y hasta los más, más dedicados en todo han caído. Y entonces por eso pedimos a Diosito que nos ilumine constantemente, y que otros que estén cerca que nos guíen. Por eso hay ciertas oraciones en el capítulo 28 del Evangelio según el Espiritismo, en donde nos van guiando para los momentos que estamos trabajando, en los momentos de la mediunidad. Y me gusta mucho en la parte de la oración. Entonces, si yo estoy desviando de la guía correcta para poder ayudar a otros, de mi mediunidad, quítamelo antes de yo herir o antes de yo provocar algún conflicto en el grupo u a otros hermanos. Yo precisamente ahorita me viene a la mente lo que vi ayer, la vida de Santa Rita de Casia. Bueno, en una parte ella siempre se fue dedicada al Señor, pero por no contrariar a sus papás se casó. La cometieron en casamiento de los 12 años, a los 18 se casó. La persona que se casó era una persona machista en términos generales, y ella, a través de su sufrimiento de los años, cambió. Tuvo un par de hijos, pero salieron igual que él, así como en buen guatemalteco, rincones. Y así. La cuestión está de que el marido cambió, y así las deudas contraídas, tuvo una emboscada y lo asesinaron. Los hijos querían vengarse, y ella le pidió a Dios que mejor se los llevara antes de que ellos hicieran una barbarie que se estuviera. Entonces, con la devoción que tenían, y se enfermaron y los dos murieron antes de que cometieran ese acto de venganza. Sí, porque ya tomaban vida por sus manos. Sí. Entonces viene eso, siempre hay ejemplos de vida, y a veces hay que ver como digo, el ejemplo, la perspectiva, no endiosarla, ¿va? Sí. Es lo que dice. Sí, sino que ir aprovechando lo bueno. Y hay muchas personas que su forma de ser, que tratan la manera de ser muy, muy tranquilos, de mantener la armonía, de no pelear, pero también con conocimiento de causa, ¿verdad? O sea, no peleando, pero también no desarmonizando y no creando malas directrices, ¿no? Porque algunas personas dicen, no voy a pelear, pero dejan que pasen cosas que no deben de pasar. ¿Cómo? Desorientar a otros, o sea, no guiarles
de la forma correcta, porque, por ejemplo, la doctrina espírita, hay algunos que la interpretan de alguna manera, otros la interpretan de diferente manera, pero si nosotros la interpretamos como Allan Kardec nos indica, no tenemos por qué perdernos. Mientras que hay otros hermanos que lastimosamente es por conveniencia. Sí, y por ejemplo, hay que estar con los ojos bien abiertos, porque por ejemplo uno puede comentar algo internamente, y de ahí, y eso nos pasó con ella, comentamos algo de estudio de los libros, y viene y aquí el sábado nos lo hacen ver, aquí ya se ha programado. Sí. Entonces, ahí es donde uno va viendo, y entonces lo que dice, escucha, analiza y decide. ¿Sabes? Porque, o sea, estamos en sintonía, van saliendo. Es más, por ejemplo, una misa, al día siguiente después de eso, la misa donde decía, bueno, tú te acuerdas del Señor, pero realmente estás practicando. Sí, que lo que pasa es que tuvimos que llevar a Catherine a recoger unos, ¿cómo se llama eso? Unos cambios. Sí. Entonces, en lo que esperábamos, puso todo a la mesa. Ahí empezamos a ver. Y precisamente ahorita estaba recordando yo lo que decían, porque debemos dar gracias a Dios que tenemos un cerebro para pensar, porque lo que el padre dijo, habían cosas muy buenas y otras no. Entonces la capacidad que uno tiene para agarrar lo que uno necesita y desechar lo que no. Exacto, eso. Y por eso mismo dice Allan Kardec, ponerlo todo a través del tamiz de la lógica y la razón. Lo que acaba de decir usted, lo que sí tiene mucho sentido, lo voy a aprovechar. Y aquello que no, no. Y es que, digamos, es lo que el desconocimiento del mundo, que no sabe que, o sea, su ángel de la guarda le está diciendo, como dice, le está diciendo eso, y se lo va a poner en palabras a veces en que él es un comunicador y lo puede hablar, y coincide con lo que uno está. ¿Por qué? Porque o sea, estamos de acuerdo, miren, necesitamos esto, en el mundo espiritual así, y orientemos esto para que salir de esta situación. Que el padre dijo, ¿por qué tú pides? ¿Ya analizaste si das? Sí, lo está. Y lo hablamos el sábado con lo que decían aquí los hermanos, que decían, hay que entender, pero hay que demostrarlo en vida, de uno. en las actividades. Y los da a conocer también. Y lo deja, como dicen los hermanos, en otra religión, ¿va? En una católica, pero viene siendo el punto. Exacto. Y por eso mismo nosotros no podemos decir que estamos en contra. Al contrario, tomamos lo que sí hemos participado en las diferentes religiones, como un momento dado mencionaba alguien, que como hemos tenido diferentes encarnaciones, hemos participado en diferentes religiones, acorde a la cultura, acorde al lugar donde nosotros nos encontramos. Ahora, lo importante es no fanatizarnos. Sí, yo le decía a Cristel, porque le digo yo, mira, mija, le dije, es conforme, por eso hay que ir al grupo, porque uno aprende y empieza a interpretar de diferente manera. Porque me volví a insistir que ella no va a dejar de ser católica. Digo yo, mira, si me preguntas a mí, yo tampoco voy a ser católica, te voy a decir por qué. Porque estoy bautizada, confirmada, hice primera comunión, tengo sacramento porque me casé, he hecho muchas cosas en base a la religión. Sí. Y está bien. Media vez yo no haga nada que ofenda a los católicos, pero que tampoco ofenda a mis hermanos de espíritu. Sí. Podemos llevar una tranquilidad. Exacto. Y entonces, allí es donde uno se va dando cuenta de cómo la opinión de varios hermanos nos enriquece. ¿Por qué? Porque no solamente han sido mis ideas, sino que han sido las ideas de otros y que coinciden. A otros tal vez no coinciden, pero está en ese proceso de aprendizaje, y a veces de las experiencias de otros que han atravesado ciertas circunstancias también uno aprende, ¿verdad? Sí, yo le decía a ellas, es que miren, le digo yo, pues hay lugares, porque como ahora con el internet y todo, es que conectémonos y miremos al grupo. Sí, está bien, le dije, pero no es igual, no es igual estar de presente, conviviendo con las personas y opinando cada quien. Y yo le dije, ay, sí, no se me había ocurrido, es por tiene razón, pero se necesita también el contacto humano, le digo. Sí, porque dentro del contacto humano también está
obviamente nuestros hermanos guías nos están apoyando y si uno está virtualmente nos están apoyando. Pero qué mejor que un ambiente ya preparado en donde nuestros hermanos están aprovechando la energía de todos y como todos están en sintonía para poder ser asistidos por con el fin de apoyarnos. Y también aquellas entidades que están tratando de desarmonizarnos las van retirando para poder nosotros irnos armonizando. Porque esa es la intención. ¿Algún otro último comentario? ¿No? Ok. Entonces vamos a pasar a la siguiente fase.